Muy buena noche, bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Estamos estudiando en este tiempo el capítulo número 26 del Evangelio según Mateo. Estamos por concluirlo en unas pocas semanas. Históricamente estamos en la última semana de la vida y ministerio de Jesucristo. Jesús hace su entrada a Jerusalén, limpia el templo, enseña a sus discípulos. Y ahora van a suceder una serie de acontecimientos muy rápidos básicamente en unas 24 horas. Así que si usted no pudo estar la semana pasada en la primera parte del estudio de este capítulo 26, le sugiero que revise el YouTube de Iglesia Verbo Zona 16. Ahí quedan grabados todos los estudios y usted podrá analizar lo que estudiamos del versículo 1 al versículo 25 la semana pasada. Hoy vamos a estudiar del 26 al 50. Dijimos la semana pasada que este capítulo 26 tiene 75 versículos, por lo cual hemos decidido subdividirlo en tres porciones. Sin más preámbulo, vamos a ir a ya nuestro texto que nos corresponde el día de hoy. Vamos a estudiar primero del 26 al 29 y luego del 30 al 35 y posteriormente otro segmento. Así que para que podamos leerlo, lo vamos a poner aquí a la vista de todos. Bueno, hagamos un pequeño preámbulo para tener la idea de en dónde está Jesús y qué es lo que ha pasado. Ah, Jesús termina de enseñar a sus discípulos y va a celebrar la fiesta de la Pascua, que era una fiesta anual que los judíos tenían, recordando la salida de Egipto. En esa fiesta, a través del sacrificio de un cordero y colocar la sangre en los dinteles de la casa, el ángel de la muerte que iba a pasar por Egipto no iba a tocar a las familias que tuvieran pintado el dintel de su casa con la sangre de ese cordero. Eso tiene un gran simbolismo y esa era la fiesta que celebraban los judíos año con año. Era la primera fiesta en el calendario religioso que Dios les había dado, la fiesta de la Pascua. También vimos que en Betania, que fue un lugar donde Jesús estuvo pernoctando en la última semana, ahí es ungido por una mujer que derrama un frasco de alabastro. Y también vimos que Judas hace un pacto con los religiosos para entregar a Jesús por 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Jesús toma la cena del Señor, perdón, la cena, no, la cena de Pascua con sus discípulos y les anuncia que uno de ellos le va a entregar. Finalmente, cuando todos preguntan y cuando específicamente Judas pregunta, y nos quedamos la semana pasada, él dice, seré yo maestro, y Jesús le dice, tú lo has dicho. Ok, leamos del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed de esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto, de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a poner aquí nuestra Biblia en paralelo que usamos para este estudio, para comparar las diferentes traducciones que han usado las Biblias más populares en español. Y hemos puesto también una en inglés al final, que contiene unos números de estudio de las palabras en el griego y en el hebreo. Ok, dice mientras comían. La Pascua era una cena y tenía todo un ritual, contenía hierbas amargas, había pan, había cordero, se tomaban varias
en diferentes momentos, porque había una liturgia específica para la Pascua. Se tomaban varias copas de vino en diferentes momentos, como dije. Entonces, dice aquí mientras comían la cena de la Pascua, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Ahora voy a leer la tercera columna, la NBI. Y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Este momento en el cual Jesús toma el pan y el vino establece algo diferente de la Pascua. Es lo que se conoce como la Cena del Señor, en otros lugares la Eucaristía, etcétera. No es la Pascua. Él comió la Pascua con sus discípulos, pero en medio de esa celebración, él instituyó algo nuevo. ¿Por qué? Porque está diciendo, este es el nuevo pacto que yo voy a hacer con ustedes. Entonces él tomó el pan y dijo que ese pan simbolizaba su cuerpo. Es un simbolismo del cuerpo. En una de las grandes religiones se dice que no es un simbolismo, sino es el cuerpo físico, real de Jesucristo. Jesús no está diciendo eso acá. De hecho, en Juan dice, hagan esto en memoria de mí cada vez que se reúnan. O sea, Jesús instituyó lo que se conoce como la Cena del Señor, que es un recordatorio de su muerte y su resurrección, tomando esta pieza de pan, diciendo, esto es el cuerpo que va para ustedes, va a ser partido, ¿verdad? Y luego dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. De nuevo, es un recordatorio con un simbolismo. El vino sigue siendo vino, no se convierte literalmente en la sangre de Jesucristo. Hay una doctrina, como dije, religiosa que se llama la doctrina de la transubstanciación, en la cual nosotros los cristianos evangélicos no encontramos sustento en la Biblia para ello. Los elementos que llamamos de la Santa Cena o de la Cena del Señor son una representación del cuerpo y la sangre de Jesucristo que fueron ofrecidos para eh, tener un nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, eh, dice esta sangre que va a ser derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús fue entregado justamente la misma noche, entregado y martirizado, puesto en una cruz el mismo día en que se estaban celebrando el sacrificio de los corderos pascuales, porque dice Pablo, Él es nuestra Pascua, ¿verdad? La sangre de Él es la que básicamente nos limpia y nos libera de la esclavitud del pecado. Finalmente le dice aquí, le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que la beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y uno puede pensar, bueno, ¿y cuándo va a ser eso? La Biblia dice que en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos va a haber una cena de las bodas del Cordero. Jesús está preparando una iglesia que representa su novia, su esposa, su prometida. Y un día habrá la cena de las bodas, y en esa cena compartiremos todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y que le hemos servido. Y ah, en ese momento, entonces, de nuevo Jesús tomará del fruto de... Por eso le está diciendo, miren, de aquí en adelante ya no lo voy a beber hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Mateo intencionalmente no pone otros detalles que los otros evangelistas sí ponen. Esa noche pasaron varias cosas. Usted se recuerda que en ese mismo salón Jesús lava los pies de los discípulos y les dice que así como Él los ha lavado, nosotros debemos servirnos unos a otros, ¿verdad? También el lavado de los pies es un asunto simbólico. Hoy en día en nuestra cultura no tiene mayor sentido, pero en ese tiempo era como el esclavo de menor categoría lavando los pies, que era algo, digamos así, denigrante para cualquiera.
a las que llevaban a la casa. Entonces Jesús toma esa posición, así como dice Filipenses, se hizo siervo, ¿verdad? Y sí fue obediente hasta la cruz. Ok, vamos a leer la siguiente porción. Leímos hasta el 29. Ahora vamos a leer del 30 al 35 y analizar esta otra porción. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien, vamos de nuevo a nuestra Biblia en paralelo, del 30 al 35. Por aquí lo ponemos. Ok. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, dice Reina Valera, dice la NBI, después de cantar los salmos, salieron al Monte de los Olivos. En la, en la palabra de Dios para todo dice, todos cantaron una canción de alabanza y fueron al Monte de los Olivos. Estas dos versiones, la NTV y la palabra de Dios para todos, son lo que se llaman versiones paráfrasis, o sea, ellos lo tratan de poner en el lenguaje más sencillo y más entendible. En algunas ocasiones hemos dicho, no necesariamente eso es lo que dice el texto griego, y a veces hay una línea muy fina en salirse y que uno puede entender otra cosa. Por ejemplo, cuando dice, todos cantaron una canción de alabanza. ¿Y cuál cantaron? Una de los que, de Miel San Marcos, de Marcos Witt, o yo no sé, de quién, ¿verdad? No, no es necesariamente una canción de alabanza como las que conocemos hoy en día. Dentro de la Pascua, en el ritual, en todo lo que se debía hacer para celebrar la Pascua. Aparte, como dije, se comían ciertas comidas específicas, se tomaban en ciertos momentos unas copas de vino, ah, cantaban algunas porciones de unos salmos específicamente, Salmo 113 en adelante, creo que son los que se llaman los salmos Jalel o Aleluya. Y cuando dice, cuando hubieran cantado el himno, o sea, no fue el himno nacional tampoco, sino que eran unos salmos que se cantaban durante la celebración de la Pascua. Entonces, probablemente la mejor traducción en este caso, lo que más nos dice es NBI. Tampoco nos dice aquí qué salmos eran, ¿verdad? Pero hoy se sabe que son los salmos Halel. Eh, y eso fue después, o sea, terminando el protocolo, digámoslo así, de cantar. Entonces salieron y se fueron al monte de los olivos, que estaba eh, en las orillas de la ciudad. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Aquí en Reina Valera decía, todos ustedes se escandalizarán, ¿verdad? Y la palabra básicamente significa abandonar. En inglés dice, todos ustedes se ofenderán por causa mía, pero esta palabra que ha sido traducida ofenderse, en nuestro español se puede malinterpretar. De hecho, la palabra griega es escandalizo, de donde viene escándalo, ¿verdad? Eh, y la mejor traducción en este caso es abandonar o irse, ¿verdad? Dejarlo solo. Porque está escrito, dice, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Una de las cosas interesantes de Mateo y la narrativa del Evangelio de Mateo es que Mateo desea demostrar que Jesús es el Cristo y que cumplió con todo lo que estaba escrito al respecto de los profetas sobre él. Y entonces constantemente vamos a ver
que Mateo dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Incluso a veces no dice qué profeta, ni tampoco dice, bueno, antes no habían capítulos y versículos, ¿verdad? Pero por lo menos decir esto dijo Isaías, sino que generalmente él dice, esto fue para que se cumpliese lo que dijeron los profetas o el profeta. En este caso, eh, dice, déjeme ver un momentito acá, sí, eso es una profecía que estaba en Zacarías, Zacarías 13, 7. Justamente dice esto, ¿verdad? Que él va a herir al pastor y se dispersarán las ovejas. Efectivamente, cuando leemos el resto de la narrativa, eso fue lo que sucedió. Pero Jesús les advierte una vez, pero después de que yo resucite, viene pues, Jesús ya les había anunciado que iba a morir y que iba a ser entregado en una muerte violenta por los pecadores, dice la Biblia, o sea, los romanos y los gentiles, iba a ser entregado a los gentiles. Pero él está anunciando, pero yo voy a resucitar y me voy a encontrar con ustedes camino a Galilea. Eso es lo que les está diciendo, él está anunciando acá. O sea, esto va a pasar, pero recuerden que yo voy a resucitar y los voy a encontrar allá camino a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Aunque todos se escandalicen, usa acá esta palabra otra vez la Reina Valera, porque ellos usaron ahí arriba, todos ustedes se van a escandalizar de mí, ¿verdad? Pero él dice, yo jamás, yo nunca te voy a abandonar. En un sentido es un buen deseo, un deseo sincero de Pedro, pero con ello está, primero, contradiciendo a Jesús y número dos, confiando en sus propias fuerzas. Dice yo, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar, ¿verdad? Nunca te voy a abandonar. Y Jesús, muy paciente, le dice, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí hay una cosa interesante, y cuando hicimos el estudio de Marcos, que fue previo a este estudio de Mateo, el cual también nos tomó casi un año, ya ahorita casi tenemos el año de estar estudiando Mateo, mencionamos de que la mayoría de estudiosos dicen que el primer evangelio escrito fue Marcos. Mateo tomó unas buenas porciones de Marcos y añadió otras. En algunas simplificó la narrativa, etcétera. Posteriormente se sabe que Lucas escribió su relato tomando en base otros escritos que habían sido hechos. Él lo dice en los primeros capítulos. El Evangelio de Juan pues tiene otra estructura, pero estos tres que se llaman los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se parecen bastante. Ahora, una cosa interesante es que Marcos dice que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y él narra en qué momento, no vamos a ir hoy ahí, en qué momento canta el gallo por primera vez, en qué momento canta el gallo la segunda vez. Eso es muy interesante. ¿Y por qué? Porque hubo como una advertencia, o sea, si Pedro hubiera estado más atento al aviso de Jesús, cuando el gallo cantó la primera vez, él ha dicho, ay, el Señor me advirtió, y si yo sigo por este camino, muy probablemente lo voy a negar una vez más y va a cantar el gallo por segunda vez. Yo personalmente creo que el gallo cantó 2 veces, ¿no? Entonces, eso es un dato interesante que añade ahí Marcos. Jesús se lo advierte, ¿verdad? Y dice la respuesta de Pedro, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo, porque casi siempre ponemos solo el dedo, no acusador, ¿verdad? Pero el dedo examinador en Pedro. Y es este Pedro, ¿verdad? Orgulloso, autosuficiente, etcétera. Yo creo que había un buen deseo sincero de Pedro, pero confiando en sus propias fuerzas, no en las fuerzas del Señor. Y no escuchó, no puso atención a la advertencia que Jesús le estaba diciendo. Pero aquí Mateo se encarga de decirnos,
Hay otros evangelios que no dicen esto, y Mateo sí lo pone, que los demás discípulos también dijeron lo mismo. No, no, no te vamos a negar. Y usted ya sabe el final de la historia, que fue lo que sucedió. Muy bien, vamos a seguir. Déjeme ver. Sí, ahora vamos a leer del 36 al 46. Vamos a ver por acá. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien, analicemos esta porción que es por demás importante e interesante. ¿En dónde estaba Jesús en este momento? En el Monte de los Olivos. Ahora dice, eh, entonces Jesús, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Es un pequeño jardín que hay ahí cerca del Monte de los Olivos. Getsemaní significa ah, el, déjeme ver un momentito. Sí, es, es como la piedra de, para extraer el aceite, la prensa de aceite se llama, no es piedra, la prensa de aceite. Para extraer el aceite obviamente hay que presionar y no triturar porque si no se rompería incluso la semilla, pero eh, presionar el fruto del olivo. Y entonces ahí estaba el Monte de los Olivos y justo ahí cerca estaba un jardín que era un lugar donde extraían aceite, pero eso era a través de presión, ¿verdad? Ah, fue a este lugar, por cierto, este lugar era conocido por los discípulos porque en otras ocasiones, en otros evangelios, dice que ahí se reunían en ocasiones para orar. Era un lugar conocido para ellos, ¿no? Recuerde que ya para todo esto era de noche, ¿no? Ya era entrada la noche. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde empieza la tarde-noche para los judíos. Eh, hay dos segmentos de las 6 a las 9 y de las 9 a las 12. Es la tarde y luego la noche, en realidad es de las 12 a las 3 y las 3 a las 6 de la mañana hasta que amanece. Por cierto, había un segmento de esos que se conocía como el canto del gallo, porque comúnmente los gallos empezaban a cantar cerca de las 3 de la mañana. ¿Por qué le comento esto? Porque se recuerda que le dijo Jesús a Pedro. Entonces también se puede inferir un poquito cerca de qué hora podría haber sido cuando todo este asunto pasó, que Pedro niega y el gallo canta, ¿verdad?
Ok, entonces les dice a sus discípulos, a los que estaban con él, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Pero de los discípulos tomó a los que eran los más cercanos, los que casi siempre estaban con él. ¿Quiénes eran? Dice Reina Valera, Pedro y los hijos de Zebedeo. Aquí no nos dice quiénes son los hijos de Zebedeo. En el resto de la escritura se sabe quiénes son. Y en este caso, por ejemplo, la NTV los pone. Ahí donde comento que las versiones parafraseadas a veces añaden algo que el texto griego no dice con el propósito de clarificar. Y pues en ese tipo de casos no hay ningún problema en que nos pongan. ¿Y quiénes eran los hijos de Zebedeo? Pues eran Jacobo, porque no se llamaba Santiago, y Juan. Popularmente se le ha conocido como Santiago, pero el nombre real de él era Jacob. Ellos dos eran los hijos de Zebedeo, en los que aquellos que se llamaban los hijos del trueno, etcétera, ¿verdad? Ok, y dice, y comenzó a sentirse, vamos a leerlo así en todas las versiones, los sentimientos que está diciendo acá, porque son importantes. Algunas personas piensan que, bueno, Jesús entregó su vida y ya, y pagó el precio. No, fue un asunto humanamente muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. Dice, a entristecerse y a angustiarse. Esas palabras usa también la textual. Esas son las palabras que usa la NBI, triste y angustiado. Aquí la NTV dice a afligirse y angustiarse. Y esta palabra afligirse, pues la aflicción puede venir por varias cosas. Yo puedo estar afligido que mañana no tengo que comer, pero la palabra más correcta es estar angustiado, pero particularmente, eh, bueno, no, estar triste es la que iba a decir, en lugar de afligido, ¿verdad? Es estar eh, triste. Ahora, ¿por qué puede haber estado triste Jesús? Él sabía lo que venía, él sabía lo que incluso iban a ser sus discípulos. Recuerda que Pedro dice, yo nunca te voy a dejar, y todos dijeron lo mismo, y todos sabemos que todos salieron huyendo. Después de haber invertido 3 años, humanamente pudiera pensar, valió la pena, estos en las primeras de cambio salen huyendo, etcétera, ¿verdad? Y también angustiado, porque él sabía lo que representaba entregar su vida como Cordero Pascual y sufrir. Eh, el profeta Isaías, cuando habla del Mesías, habla del siervo sufriente, experimentado en quebranto, dice. O sea, no era una cosa sencilla lo que venía desde muchos ángulos. Él les dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Wow. Vea la parte humana de Jesús aquí. Él era todo Dios, pero también era todo hombre. O sea, realmente lo afligía, como dice, hasta la muerte. Estoy triste, angustiado, hasta la muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Le está pidiendo apoyo a sus discípulos, particularmente a estos tres, porque les dijo a todos, quédense aquí un momentito, voy a ir a orar allá, pero se llevó a estos tres y a estos tres les dice que estoy muy angustiado hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Quédense despiertos. Eso es parte del punto aquí. Y yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Aquí dice esta copa. Eh, la copa, en varios pasajes del Antiguo Testamento, representa juicio, la copa de la ira de Dios, y se habla en muchas profecías con ese sentido figurado. Por eso Jesús dice, si puede pasar de mí esta copa, esta prueba, este juicio, ¿verdad? Eh, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí hay una cosa bien importante, porque físicamente Jesús fue a entregar su vida pues unas horas más adelante,
pero en este momento él tiene que tomar una decisión si realmente va a seguir adelante con el plan de Dios. Por cierto, aquí le dice, si hubiera otra forma de hacerlo, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, o sea, que se haga tu voluntad. Y dice también en otro de los evangelios, estaba olvidando eso, pero dice que la angustia era tal que dice que sudaba profusamente y que su sudor se mezclaba en la frente como gotas de sangre. Y eso es un fenómeno médico que se conoce como hematidrosis, que es cuando alguien está sometido a una gran presión, los vasos sanguíneos de la frente, algunos se rompen y se mezclan con el sudor de la tensión nerviosa y pues la sangre en la cara siempre es muy escandalosa. Pero eso sucede médicamente, se sabe que puede suceder. Otro de los evangelistas dice justamente que su angustia era tal que pasó esto que estaba acá, estoy comentando acá. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Eh, y le dijo a Pedro, ¿por qué no le dijo a todos? También esto es parte de una prueba para los discípulos, porque los discípulos le acaban de decir, no, 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 que venga cualquier prueba y tenemos que morir contigo, vamos a ir a morir contigo. Eso es autosuficiencia y Jesús le está diciendo, ustedes necesitan aprender a depender de Dios. Y le está dando una lección aquí a Pedro. Ni siquiera has podido quedarte despierto un rato. Y él dice, y cuando venga lo verdadero, vamos a ver qué pasa. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Eso da a entender que, pues probablemente un periodo de tiempo así fue Jesús a orar solito. Por cierto, un comentario colateral. Hace muchos años leí y me edificó mucho un estudio acerca de la oración. Ese estudio se llamaba La hora que cambia el mundo. Y este autor, tomando este versículo como base, ¿verdad? De no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, decía, ¿cómo podemos invertir de mejor manera y mayor tiempo estando en la presencia del Señor en oración? No sé si a usted le pasa, pero a veces empieza a orar y a los 5 minutos ya se le acabó todo lo que tenía que decir y bueno, cambio y fuera, y ahí nos vemos. Pero él divide la hora en 12 segmentos de 5 minutos y él dice, bueno, lo primero que haga es darle gracias, lo segundo, alábele, lo tercero, póngase a cuentas con el Señor, lo cuarto ahí. Y entonces cuando él pone toda esta dinámica, muy práctica, por cierto, pues enriquece mucho nuestro tiempo devocional. Pero ahorita me acordé porque Jesús les dice aquí, ni siquiera una hora han podido velar. Eso no quiere decir que el tiempo eh, correcto de oración es una hora, no, es nada más un ejemplo. Pero Jesús les recrimina aquí, ¿verdad? Yo les pedí que me apoyaran, que estuvieran despiertos y se han quedado dormidos. Ni siquiera una hora pudieron velar. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Se lo está advirtiendo, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, perdón, sí, la carne es débil, dice Reina Valera. Aquí NBI ha puesto el cuerpo, pero no es el cuerpo físico. Porque hace algún tiempo los religiosos en siglos pasados, pues martirizaban el cuerpo, se castigaban, se latigaban y ponían un montón de castigos, pensando que con eso se podían volver más espirituales. El problema no es el cuerpo físico, el problema es lo que la Biblia llama la carne. Y tampoco la carne es los músculos, como comúnmente lo conocemos. No, bíblicamente la carne es como la parte nuestra que no se sujeta a las cosas de Dios. De hecho, dice la Biblia que la carne se opone al espíritu. Las obras de la carne en Gálatas 5, una lista gigantesca, mentira, adulterio y un montón de cosas, pero dice más el fruto del espíritu. O sea, la carne no es algo físico tangible, es esa parte nuestra que todavía no se sujeta a las cosas de Dios. Por eso aquí dice la carne es débil, ¿verdad? En otras ha sido traducido como el cuerpo. Yo personalmente creo que
es mejor, la mejor traducción sigue siendo aquí carne. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba esta copa o este trago amargo, hágase tu voluntad. O sea, no tiene respuesta de Dios, pero Jesús sigue insistiendo de que si fuera por mí, mejor hagamos otro plan. Pero no había otro plan, no había plan B. Él era el plan A, que tenía que morir para la redención de nuestros pecados, porque eso era parte del nuevo pacto, y de esa manera limpiarnos y borrar por completo nuestros pecados. Pero él vuelve a decir: hágase tu voluntad. Como dije, físicamente Jesús murió unas horas después, pero aquí él está muriendo a sí mismo, está sujetando su vida y su voluntad a la voluntad de Dios Padre, la cual siempre será lo mejor. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos del sueño. Ok, ya era muy tarde y naturalmente uno puede decir, bueno, pero es que, ¿verdad? Pero es que Jesús venía advirtiéndole desde hace varios días que esto iba a pasar, y como que le está diciendo, peleen conmigo, velen conmigo. Y ellos no lo entienden así. Dicen: no, pero es que tengo mucho sueño. Y a veces nos puede pasar eso en lo natural. Más pensemos en lo natural que en las cosas que Dios a veces nos pueda estar pidiendo. Ciertamente en lo natural dice que tenían mucho sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez. ¿A quién no les recrimina? Eso es la primera vez. Y volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, eso es interesante. Aquí dice en NBI: ¿siguen durmiendo y descansando? En Reina Valera dice: dormir ya y descansar. O sea, como que dice: ya terminé mi momento difícil y ustedes no me acompañaron. Duerman lo que resta y descansen. Ahora dice: miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Si quieren, descansan, pero realmente el momento para el cual yo les conté está llegando esa hora. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. ¿Se recuerda que en la cena de Pascua Jesús les dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar hoy? Todos empiezan a preguntar: ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Hay una dinámica interesante ahí. A Juan el Señor le dice quién es. En uno de los evangelios lo narra, porque Pedro le dice: pregúntale quién es. Y entonces Juan, muy obediente a Pedro, le pregunta: Señor, ¿quién es? Y eso no lo escucharon todos, pero Jesús le dijo: al que yo le diera este pan que voy a remojar, ese es. Y remojó el pan y se lo dio a Judas. O sea, Juan supo quién era. Los demás piensan que Judas salió, eso lo dice también la escritura, porque tal vez Jesús le había dado algún encargo, y como él tenía el tesorero, entre comillas también ladrón, porque dice que sacaba dinero de ahí, y finalmente ese era uno de sus mayores pecados, ¿verdad? Y por eso vendió al Señor por 30 monedas de plata. Es parte de su área, era parte de su área de pecado, ¿no? La codicia. Ok, le dice: ahí viene el que me traiciona. Vamos a leer la última porción para hoy. Dijimos que vamos a llegar hasta el versículo 50. Estamos estudiando 25 versículos por día en esta oportunidad, así que estamos cerca de concluir la última parte. Ok, dice 26:47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado esta señal, diciendo:
Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Déjeme ver si... Creo que vamos a leer esta pequeña porción en otro par de narrativas acá, porque hay un par de detalles aquí que están en otros evangelios y que nos pueden servir. Vamos a buscar, según esto, Marcos 14, del 43 al 50. Vamos a ver si encontramos aquí 14, del 43 al 50. Y después vamos a analizar el pasaje, ¿verdad? Y luego, hablando de él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle y llevarle con seguridad, que añadió un detallito, ¿verdad? Cuando vino, se acercó a él, le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Hasta ahí nos quedamos. Lucas 22, 47, 53. Vamos a ver qué nos cuenta aquí Lucas. Ya vamos a regresar al texto de Mateo y lo vamos a analizar. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, esto no lo dice Mateo, mire, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y esto lo narra más adelante Mateo, cuando uno de ellos toma la espada y le corta la oreja a uno de los que iban en esa turba, era el siervo del sumo sacerdote. Juan 18, del 2 al 11. Vamos a ver qué nos dice Juan. Juan 18, ajá, del 2 era, ¿verdad? Entonces Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos, es lo que comenté hace un rato. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y armas. Era un jardín, era de madrugada, no había, uno puede pensar, ¿verdad? Lo piensa en función de, yo aquí tengo unos parquecitos cerca de donde vivo y están iluminados. Uno puede ir a caminar, aunque dice que hay un horario para usarlo, pero puede ir a caminar ahí a cierta hora y hay luz. Pero eso era un jardín, era de madrugada, y entonces no se miraba. Por eso dice que tenían que ir con linternas y antorchas, ¿verdad? Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, eso es interesante, ¿a quién buscan? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahora mire, pues, esto es interesantísimo. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Y por qué? ¿Se recuerda cuál es el nombre que Dios le da a Moisés cuando Moisés le dice, bueno, y si me preguntan quién me envió, si no me ha dicho tu nombre, y Dios le da lo que se conoce el tetragrama, que son 4 letras en hebreo, que se tiene una pronunciación, ¿verdad? Los judíos, por respeto al nombre de Dios, no lo pronunciaban, pero básicamente significa yo soy el que soy, el que fui y el que seré. Es un tiempo, es una palabra en los 3 tiempos verbales, pero particularmente se conoce como el yo soy. Así que Jesús le dice, yo soy, dice el nombre de Dios. Y cuando pasó eso, dice, cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Os he dicho que yo soy, pues si a mí me buscan, dejen ir a estos, para que se cumpliese lo que se había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. O sea, Juan añade acá un punto interesante en esta charla, porque Jesús se adelanta y les preguntan, ¿quién buscan, verdad? Y Juan no menciona el tema del beso, ¿verdad?
que Judas lo entrega con un beso. Ok, analicemos esta última porción en nuestra Biblia en paralelo. Vamos a ver. 47 era, ¿no? Dice, mientras él todavía hablaba, está hablando Jesús, cuando llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaban una gran turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos. En una parte de las escrituras dice que Jesús le dijo, pero ¿por qué vienen a mí con palos y armas? No estuve todos los días en el templo, pues ¿por qué no me capturaron ahí? Vienen como que yo fuera un delincuente, un ladrón a capturarme, ¿verdad? Esto los habían enviado, dice acá, los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. Aquí hay que recordar una cosa bien importante. Desde mucho tiempo atrás, los sacerdotes, la élite religiosa se sentía muy incómoda con Jesús. Él los confrontaba con su mala forma de guiar al pueblo. Imponían un montón de costumbres que ellos mismos estaban dispuestos a cumplir. eh, Habían perdido el rumbo por completo, habían convertido el templo en un mercado, etcétera. Y por eso dije, desde mucho tiempo atrás ellos habían pensado en matar a Jesús. Pero ah, ya en esta última semana, después de que Jesús limpia el templo, los confronta, etcétera, ellos tienen una reunión y dicen, no, hoy tenemos que matar a Jesús, pero según ellos, no lo iban a hacer durante la Pascua, porque ellos dijeron, no va a hacer que la gente se subleve, porque la gente lo tiene en estima como que fuera un profeta. Una cosa importante es que habían varias fiestas, creo que son 3 de las 7 que hay en el año de las fiestas judías, habían 3 en las cuales en esa fiesta toda la gente judía, aunque viviera en cualquier lugar del mundo, tenía que regresar a Jerusalén. Entonces los historiadores dicen que muchísima gente ah, se reunía en Jerusalén para esta fiesta de la Pascua. La otra es la expiación y la otra se me está olvidando, pero son 3 fiestas. Ya voy a tratar de recordar. Entonces, había muchísima gente en Jerusalén en estos días. Y también dicen los historiadores que, como venía mucha gente, la demanda o la petición de corderos sacrificados era altísima. Los sacerdotes tenían que trabajar de corrido y turnos y lo que fuera, era muy cansado porque eran prácticamente millones de personas que regresaban a Jerusalén, más de 1 millón de personas. Entonces, los sacerdotes dicen, bueno, tenemos que matar a este, pero no durante la Pascua porque hay mucha gente y se nos puede volver una revuelta y los romanos pues nos van a, a castigar por eso. En el plan perfecto de Dios, esa era la fecha. ¿Por qué? Porque tal como lo dijo Juan el Bautista, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento servían para cubrir el pecado. No es lo mismo cubrir que quitar. Cubrir es como cuando uno tiene una pared que está manchada y la pinta con la otra capa de pintura. Pero si alguien fuera muy acucioso, pudiera decir, aquí debajo de este pedazo yo me acuerdo que había una mancha y si alguien raspa la nueva pintura, probablemente encuentre la mancha. La sangre de los corderos del Antiguo Testamento solo podían cubrir el pecado y por eso tenían que ofrecer una y otra vez otro cordero y otro cordero. Pero Juan dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso el apóstol Pablo y en el libro de los Hebreos dice que él fue ofrecido una vez y para siempre. O sea, con un solo sacrificio hizo perfectos a los que él santificó. Con un solo sacrificio. Sigamos leyendo aquí. El traidor les había dado esta contraseña o esta señal. Al que yo le dé un beso, este es. Recuerde que era de noche
estaba semioscuro, por eso Jesús les pregunta, ¿a quién buscan pues? O sea, ellos no lo reconocen, ¿no? Pero muy probablemente no lo conocían de vista. Entonces Judas se le ocurre esto, ¿verdad? Yo me voy a acercar con él y le voy a dar un beso. Ahora, ah, hay, hay por lo menos dos palabras griegas que se usan para beso. Una era una forma de saludo afectivo entre amigos. Hay varias culturas que cultivan eso. Eh, Creo que los italianos, los franceses se saludan de beso. Es mostrar afecto hacia una amistad, ¿verdad? O un familiar. En Guatemala, en algunos ámbitos se hace eso. Ahora, hay otro beso que es un beso, por ejemplo, que se dan los esposos y particularmente en sus momentos íntimos. Hay dos palabras que son muy diferentes y aquí la palabra que se usa es justamente ese beso afectivo de amistad, de saludo. Eh, Déjeme ver un segundito que se me hizo mi... Ok, por aquí. Justamente ese beso afectivo. De hecho, la palabra es la misma palabra del amor de amistad, que es la palabra fileo, ¿verdad? Está el amor ágape, el amor fileo, el amor eros, el amor estorge, que es el de los padres. El amor ágape es el amor que Dios tiene, es un amor incondicional de entrega. ¿Cuál otro mencioné? El amor eros es el amor que se muestra en la pareja matrimonial, etcétera. Muy bien. Entonces dice, aquel que yo le di un beso, ese es, arréstenle. Y decía Juan, llévenlo con seguridad, o sea, captúrenlo bien. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó y le dijo, Rabí, y lo besó. ¿Verdad? Salve, maestro, y le besó. Este calificativo lo vimos cuando Jesús está diciéndoles que alguien lo va a entregar y a negar. No, sí, a entregar, ¿verdad? Y entonces todos le preguntan, a excepción de Judas, ¿seré yo Señor? Y la palabra Señor es ponerse bajo el señorío, era la palabra amo, dueño, absoluto. Pero Judas no hace eso. En lugar de llamarle Señor, le llama Maestro nada más. Eso quiere decir que él nunca comprendió realmente lo que significaba servir a Jesús. Ciertamente Jesús es Maestro, pero Jesús es el Señor, es el dueño absoluto de todo, es Dios mismo encarnado, etcétera. Entonces, aquí vuelve a repetir esa misma fórmula. Eh, Judas vuelve a decirlo otra vez, maestro, y lo besó. Y mire lo que le dice aquí, según Mateo, con eso estamos terminando hoy. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Usted cree que Jesús no sabía? Mire, en este caso, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, ¿verdad? Y voy a mencionar, cuando Dios pregunta algo, no es porque Dios no sepa. Cuando Dios pregunta algo es porque le interesa ver qué posición vamos a tomar nosotros con respecto de la respuesta. Dos ejemplos lo voy a poner muy rápido porque ya estamos llegando al tiempo. Número uno, cuando Adán y Eva pecan y Dios les pregunta, ¿acaso comieron del árbol que yo les dije? ¿Usted cree que Dios no sabía, que Dios andaba hasta en la última galaxia de vacaciones o paseando y que no se dio cuenta que había pasado aquí? Claro que Dios sabía. ¿Por qué les pregunta? Para ver si ellos podían decir, "Ah, sí, hombre, la verdad, nos equivocamos y comimos del árbol y confesaron su pecado. Confesar significa hablar lo mismo en los mismos términos. O sea, ponerse en los mismos términos, no excusarse, no, etcétera. Entonces, ¿por qué les pregunta? Porque les está dando una oportunidad de confesar su falta. Y empiezan, en lugar de hacer eso, la mujer que tú me diste y la serpiente fue... pues, ok, otro ejemplo, Caín mata a Abel y lo entierra. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?
¿Usted cree que Dios no sabía que aquel como enterrador era tan bueno que a saber dónde realmente lo había puesto? No, Dios sabía. ¿Por qué le pregunta? Para ver su reacción y darle una, voy a decir así, una última oportunidad. Pues, ¿por qué le pregunta a Jesús, a Judas, ¿a qué vienes? Es una última oportunidad. Solamente Judas no tuvo oídos, siguió adelante con el plan. Realmente el remordimiento, vamos a ver la otra semana, le gana y se ahorca, y se mata, ¿verdad? Entonces los hombres se acercaron a Jesús y lo apresaron, lo prendieron, dice acá, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar acá. Hoy vamos a despedir y a saludar un poquito aquí a algunas personas que están con nosotros en esta oportunidad. A ver si me parecen todos historiados. Bueno, saludar a Christopher y a su mamita Silvia Carolina, son asiduos de este programa. A doña Violeta Aguilar, también gracias por estar conectada. Fausto Licardé, gracias, brother. Espero sigamos aprendiendo juntos. Carolina Valle, te envío un saludo. Qué bueno que estuviste en el estudio de hoy. A Johanna Urbina también, qué bueno, Johanita. Mimi Aragón y su hija y su sobrina que están allá en casa también. Saludos para ustedes. Ustedes están cada semana, les bendigo y sigamos aprendiendo juntos. A Carlitos Contreras también. Dani y Karen Argueta, qué bueno que estuvieron con nosotros. Esperamos poder seguir profundizando en la palabra del Señor. No se pierdan el estudio de la otra semana. La otra semana concluimos el capítulo 26 y vamos a ver qué sucede. Ahorita en este momento la pausa está en que capturan a Jesús, ¿no? Y vamos a ver la otra semana mayores detalles porque aquí las cosas empiezan a pasar muy rápido, sumamente rápido, una tras otra, pero no porque sean rápido, no vamos a poner el detalle en explicar muchos significados sumamente profundos y ricos que están en la Escritura. Les invitamos para la otra semana, si el Señor nos permite, nos veremos. Bendiciones para todos.